Buenos días, a continuación les vamos a mostrar nuestro parcial 2 de Ecología Analítica, el cual incluye el taller de Análisis exploratorio de datos y el taller de Índices de biodiversidad. Estos dos se realizaron con base a un muestreo que se desarrolló en la sede vivero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A continuación pues les voy a dar un contexto del muestreo que se realizó y pues cómo ser de los dos talleres que mencioné anteriormente. Bueno, este muestreo se hizo con un enfoque en los árboles, en donde se clasificaron por especie y por otras variables que voy a mencionar más adelante. Debido a que no se contaba con datos previos, se decidió realizar un premuestreo. ¿Cómo se realizó este premuestreo? Bueno, en este premuestreo se ubicó la sede vivero, el polígono de la sede, en una herramienta SIG. Luego se sobrepuso una grilla, en donde cada parcela de la grilla es de 4 metros por 4 metros. Luego se posicionaron 30 puntos aleatoriamente alrededor de esta serie. Se realizó un trabajo de campo en donde se visitaron estos 30 puntos y se tomaron datos de las siguientes variables: especie de los individuos, cantidad de individuos por especie, diámetro a la altura de pecho, altura total de los individuos, altura comercial de los individuos, diámetro de la copa y observaciones varias, como la sanidad de los individuos y la fauna pues, que se encontraba en las parcelas. Luego se realizó un trabajo de oficina, básicamente, en donde se calculó el error de muestreo con un 10% y la intensidad de muestreo, como se nos había explicado anteriormente en clase, en donde la variable con mayor requerimiento de puntos era la altura comercial con 82 puntos, es decir, 82 parcelas. Luego de esto se realizó una estratificación de la sede, en donde se decidió dividir por dos estratos. El primer estrato, que es este lila, que es bosque denso, y el segundo estrato, que es este naranja, que lo decidimos nombrar como bosque fragmentado, ya que pues allí había pues alta o se frecuentan eh, varias personas o hay mayor actividad humana. Bueno, luego se colocaron los puntos, los 52 puntos faltantes dentro de estos estratos. Por consiguiente, pues se realizó nuevamente un trabajo de campo en donde se citaron los 52 puntos faltantes, se tomaron los datos de las variables mencionadas anteriormente y pues se volvió a realizar un trabajo de oficina en donde se calculó igualmente un error del 10% y pues la intensidad del muestreo. Luego se realizó una curva de acumulación de especies y pues se hizo un análisis respectivo a este muestreo. Acá pues se observan las imágenes. Luego se realizó pues el taller del análisis exploratorio de datos. Acá pues cabe resaltar que se utilizó el muestreo aleatorio, no el estratificado debido pues a una veracidad de puntos, como se muestra en esta imagen. Y por último se realizó el taller de índices de biodiversidad. Este sí se realizó con el muestreo estratificado. Estos dos talleres los van a explicar mis compañeros más adelante a mayor profundidad. En el análisis exploratorio de datos, lo primero que hicimos fue una organización de los datos mediante una tabla resumen, que es la que vemos por este lado. Acá se analizaron diferentes variables como lo fueron mínimo, máximo, media, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación, además de la menor media y la mayor media para ver de cuánto era la variación de la media. Acá podemos resaltar que en los valores máximos se destacan dos puntos importantes, que son, los podemos ver por este lado, pero realmente al aplicar todos los filtros podemos ver que son los mismos puntos los que resaltan, que son el punto 70 y el punto 82. Eh, bueno, acá podemos ver también que estos valores son prácticamente valores atípicos, ya que se desvían demasiado de la media. Acá, como podemos ver, esta es la media y estos valores salen muchísimo. Incluso se separan, se alejan demasiado de la mayor media calculada. En cuanto a la distribución de los datos, acá calculamos con la fórmula de Sturges 8 clases en sí y realizamos esta tabla donde podemos ver los rangos y las diferencias de clases, que son las unidades que va a tener cada rango. Iniciamos realizando el histograma de la variable cap, donde podemos ver que tiene un sesgo hacia la izquierda y una concentración de datos en la clase 1, que es de 0 a 0.38 metros, con un total de 34 unidades. Y acá también podemos ver que la clase 2 también se encuentra con bastantes unidades, tiene 31 unidades que se encuentran en el rango de 0.38 a 0.75 metros. La variable DAP nos da lo mismo que la variable CAP,
porque esta es una variación o deriva del cálculo del CAP. Cuando vamos a la altura total, nos podemos dar cuenta que tiene una distribución normal. Todos los datos se concentran, bueno, no todos, la mayoría de datos se concentran en el promedio, que es la clase 4, que como podemos ver acá, el promedio de esta es 6.22. Y acá, como podemos ver, la clase 4 está entre 5.55 y 7.40, lo que nos indica esta normalidad. Igualmente tenemos 18 unidades, pero también en las clases 3 y 5 tenemos un total de 16 unidades para cada una, lo cual también es significativo. En cuanto a la altura comercial, tenemos también un sesgo hacia la izquierda, pero menos pronunciado, donde los datos se concentran en la clase 2, que como podemos ver acá es de 1.68 a 3.36 metros con 25 unidades. Sin embargo, la clase 1 y la clase 3 también contienen una cantidad significativa de unidades. En cuanto al diámetro de la copa, también hay un sesgo hacia la izquierda, pero este sí es muy poco pronunciado y los datos se concentran entre las clases 2 y 3, que sería entre 1.51 hasta 4.54 con un total de 43 unidades. Bueno, en cuanto al apartado de los datos atípicos, realizamos el procedimiento que voy a explicar en el siguiente apartado. Inicialmente realizamos el cálculo del mínimo de los cuartiles y de los máximos y posteriormente los intervalos. Esto con respecto a los datos originalmente usados en la organización de datos y la distribución de los datos. Esto se realizó para cada una de las variables, en total 5. Posteriormente, esto inicialmente se realizó para realizar posteriormente el cálculo del límite inferior y el superior. Esto con el fin de encontrar los outliers de cada una de las variables. En cuanto a los límites superiores e inferiores, se puede visualizar que en los límites inferiores hay valores de cero que no fueron calculados. Esto porque al momento de haber hecho el cálculo dieron valores negativos, por lo cual se dejaron en cero ya que pues distancias negativas no existen. Y posteriormente el límite superior, en la mayoría, en cuanto a la regla, dio menor al valor máximo total. Entonces, este se reemplaza en el valor máximo y eso se puede visualizar acá, ya que el 1,03 fue el valor reemplazado y el valor original es 3. Bueno, un outlier en sí, ¿qué es? Un outlier es visualizar el límite en cuanto a la media de los datos eh, originales para poder visualizar qué datos se alejan de la media en cuanto al boxplot, que lo voy a explicar en el siguiente apartado. El boxplot fue graficado con respecto a los intervalos obtenidos y calculados. ¿Ok? Acá se puede visualizar que los datos de los máximos en la mayoría de las variables eh, tienen un valor muy grande con respecto a la media en cuanto a la caja. Y en cuanto a los valores mínimos, no están tan alejados, pero aún así algunos se alejan un poco del valor requerido. Bueno, posteriormente se calculó la Z para cada una de las variables, y esto con el fin de tratar de ajustar los datos con respecto a la media eh, calculada anteriormente. Bueno, ya con el fin en cuanto a análisis, hay que tener un análisis muy minucioso con respecto a los datos obtenidos en el boxplot y en el outlier, ya que los datos que se alejan mucho no son descartables, pero sí son analizables, ya que es necesario analizarlos con mucha cautela, ya que estas situaciones pueden ser causadas en cuanto al crecimiento de las plantas, ya que estos pueden absorber una gran cantidad de nutrientes y agua del suelo, o el suelo donde están lleno de muchos nutrientes con respecto a otros, y por esto ese crecimiento, o en cuanto a eh, estrés y variables ambientales eh, que lo rodean. A continuación les voy a explicar la correlación de los datos. Esta correlación de los datos se hizo a partir de una imagen satelital NDVI, que pues la imagen satelital NDVI muestra como el verdor en cada píxel, y no solo el verdor, sino también esta cuenta con bandas infrarrojas que no son visibles para el ojo humano. Pero bueno, la teoría de esto está en el documento.
Cabe resaltar que pues, para esta correlación de datos o para el análisis exploratorio de datos se utilizó el muestreo aleatorio, no el muestreo aleatorio certificado, sino el muestreo aleatorio. Es decir, se tuvieron en cuenta los 82 puntos en toda la serie. Bueno, a partir de esta imagen se sacaron los siguientes datos: la suma, la media, la mediana, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y la varianza para los 82 puntos. Esto se comparó con las variables tomadas en campo: el perímetro, el diámetro, la altura y la altura comercial y el diámetro de la copa de cada árbol. Bueno, con respecto a esto, se sacó un modelo polinomial de grado 6, en donde los que mejor correlación tuvieron fueron la altura comercial como y la desviación estándar como X. Como se puede observar acá en la gráfica, la dispersión de los datos es bastante alta y su correlación es bastante baja, dando una correlación de 0.1571. Esto se pudo ver a la cantidad de puntos, pues, o bueno, parcelas que quedaron con datos nulos, es decir, en cero, que pues esto afecta significativamente a la hora del modelo. Y no solo del modelo, sino también de la estadística zonal que se sacó pues con sí. ¿Qué se hizo acá? Acá se puede observar una estimación de la altura comercial con respecto a la desviación estándar de la imagen NDVI. Bueno, es la altura comercial en metros, como podemos ver acá en la escala. Los cuadrados morados representan como la menor altura comercial de 0 a 1.5 metros. Como se puede observar, pues estos cuadrados están en las construcciones o edificios de las zonas urbanas, como se les quiera nombrar. Sin embargo, también en estas zonas urbanas podemos observar cuadrados rojos, que los cuadrados rojos son supuestamente los árboles con mayor altura comercial, de 10.6 a 13 metros, lo cual pues claramente no tiene sentido, debido a que se realizó un trabajo en campo y pues se dio cuenta que no era así, y pues tampoco tiene sentido de que árboles con una altura comercial tan grande estén o dentro de las construcciones o a sus alrededores, porque no tiene sentido. Bueno, si observamos pues a los alrededores de estas construcciones o en lo que resta de la sede, pues podemos ver que la mayoría de los árboles cuentan con una altura comercial entre 1.5 a 5.4 metros. Sin embargo, pues a una conclusión a la que se llegó es que básicamente, aunque los datos del muestreo aleatorio, es decir, esos 82 puntos, son representativos, pues es necesario realizar una estratificación de la sede, ya que pues estos datos sin la estratificación tienen una homogeneidad muy grande, pues que en realidad no es así, pues que se vio pues en el trabajo de campo, haciendo pues que el modelo no funcione o no tenga sentido. En cuanto al análisis ecológico, al revisar todas las estadísticas y las gráficas, nos damos cuenta que la mayoría de los troncos no son extremadamente delgados, pero tampoco extremadamente gruesos, y se relacionan bastante al promedio. También encontramos que los árboles en general tienen alturas bastante grandes. Esto se puede explicar ya que los cerros Guadalupe y Monserrate son pertenecientes al bosque alto andino, y estos suelos tienen alto contenido de minerales amorfos, que se debe a la gran cantidad de cenizas volcánicas. Esto a su vez le proporciona gran cantidad de materia orgánica, y adicionalmente tienen un potencial de infiltración bastante alto. Esto pues hace que los clasifiquen como andisoles o andosoles. Sin embargo, pues no todo el mundo decide llamarlos así, porque a veces tienen un comportamiento un poco distinto. Acá podemos destacar también los dos puntos que se mencionaron anteriormente en la tabla de resumen, que son los dos puntos que destacaron, que son el punto 70 y el punto 82. El punto 70 está bastante próximo a la quebrada, por lo tanto este tiene como un buen contenido de humedad en su suelo. Además también se le proporciona bastante hojarasca, por lo cual esto puede aumentar pues su contenido de materia orgánica, y por esto este tiene como gran posibilidades de tener pues bastante biomasa. Esta especie no se reconoce, pero se cree que es una especie que de por sí es de tronco grueso, ya que este destacó pues más que todo en el CAP y en el DAP. Por otro lado tenemos el punto 82, donde lo tenemos atrás de los laboratorios, donde esta zona de por sí se ve bastante densa. Como podemos observar también, bueno, está también más elevada, es uno de los puntos más elevados de la universidad, y se cree también que esta tiene unos suelos bastante profundos, lo cual da espacio a las raíces para que puedan desarrollarse y así el árbol pueda crecer más fácilmente. Además, pues esta especie que se encuentra acá en sí es un eucalipto, que es el ejemplar que que nos dice los datos que se encuentra allí. Esta especie de por sí es una de las especies que crece más alto.
Lastimosamente, pues esta especie no es endémica, sino que es una especie invasora. Estas especies llegaron aquí a los cerros porque a inicios del siglo XX más o menos se empezó a hacer como una tala masiva e intensiva de los cerros orientales para poder vender la madera para pues todos los temas de comercio. Sin embargo, pues se empezaron a dar cuenta que el abastecimiento de agua estaba deficiente, por lo tanto el gobierno decidió como empezar a reforestar todos los cerros, pero no tomaron especies endémicas, sino que trajeron otro tipo de especies. No tuvieron en cuenta pues como la naturaleza de estas especies y no se dieron cuenta que estas especies pues podían robarle nutrientes a las especies endémicas y podía ser más perjudicial, bueno, sí podría perjudicar como la zona en vez de ayudarla. Por eso es que como tal en toda esta zona podemos encontrar bastantes ejemplares de eucaliptos y también nos dimos cuenta que en esta zona también habían bastantes ejemplares de eucaliptos. Em, y ya finalmente para analizar los box plot, nos podemos dar cuenta que pues realmente los datos atípicos que podemos ver aquí son pertenecientes pues también a estas mismas zonas, a los puntos 70 y 82 que pudimos ver, y esto se puede dar ya que como explicamos en estas zonas pues las condiciones del suelo pueden ser más favorables que en el resto de puntos muestreados, además que de por sí estas zonas como tal son las zonas menos concurridas por estudiantes, digamos acá en el sendero pues las personas sí pasan pero pues solamente por el sendero, realmente nadie o muy pocas personas se van a meter como a estos espacios y eso también ayuda a que especies de fauna que esparcen las semillas como lo son las mirlas se sientan más cómodas y puedan hacer como en sí mejor su parte o cometer mejor su rol como tal en el ecosistema. Para los índices alfa calculamos específicamente 6 índices. El primero es la riqueza de especies, el cual solamente se hizo un conteo de las especies de cada estrato. En el primero obtuvimos un total de 35 especies y en el segundo estrato uno de 29 especies. El siguiente es la riqueza de especies de Margalef, en el cual bueno, es para mirar la diversidad de especies también. Este tiene un umbral de que si el valor es menor de 2 es porque hay baja diversidad de especies y si es mayor a 5 es porque hay alta diversidad de especies. Este relaciona como tal la cantidad de especies con la cantidad de individuos, asumiendo que los individuos crecen de manera exponencial. En este caso, nuestro resultado fue que para el estrato 1 es de 7.37 y para el estrato 2 de 6.24, indicando que ambos tienen alta diversidad y que el estrato 1 es el que más diversidad tiene. El siguiente es la dominancia de Simpson, el cual nos indica la probabilidad de encontrarnos una misma especie en cada estrato. Este lo podemos hablar en términos de porcentaje. Para el estrato 1 obtuvimos un total del 4% y para el estrato 2 del 6%. Esto nos indica que realmente hay muy baja dominancia. La diversidad de Simpson va muy de la mano con la dominancia de Simpson, ya que te nos indica pues que tanta diversidad hay en relación a esta dominancia. Obtenemos que el estrato 1 tiene una diversidad del 96% y el estrato 2 del 94%. Esto concuerda con los demás índices. Continuamos con Berger-Parker, que también es para mirar qué tanta dominancia o diversidad hay. Tenemos que para el estrato 1 nos dio un resultado de 0.11 y para el estrato 2 uno de 0.10. Este índice lo bueno es que sí tiene en cuenta como la especie de mayor abundancia, que en el caso del estrato 1 es el eucalipto y en el estrato 2 sería la especie 30 con un total de 9 individuos y la especie 37 y 54 con 8 individuos cada uno. En el caso del eucalipto son 11 individuos. Por último tenemos el índice de Shannon-Weaver, el cual revisa como la heterogeneidad que hay en el estrato. Obtenemos que, bueno, este nos dice que si el valor es menor a 2 es porque hay una alta homogeneidad y si el valor es mayor a 3 es porque hay una alta heterogeneidad. En este caso nos dio mayor a 3 y nos da entonces que en ambos estratos hay una alta heterogeneidad. Esto concuerda con todos los índices porque pues todos nos dieron que hay una alta diversidad. Por último tenemos la hipótesis nula, que en esta lo que hacemos es calcular el índice de diversidad ponderado, que es este de acá, le calculamos la varianza, la diferencia de varianzas, y finalmente obtenemos el t-student, que es el dato que nos interesa. Este pues es nuestro t-student como tal. Acá le medimos los grados de libertad, que tiene que dar muy similar a la suma de los individuos totales de los dos estratos, y como en el primer estrato tenemos un total de 101 individuos y en el segundo de 89, dándonos un total de 190 en ambos estratos, pues sí concuerda un poco con el grado de libertad. A partir de este grado de libertad se mide el t-student teórico al 95%, que nos dio 1.6536 y como podemos ver nuestro t-student es mayor, indicándonos que las poblaciones de cada estrato, es decir, la población del estrato 1 es diferente a la población del estrato 2. Bueno, en cuanto al análisis y cálculos de los índices beta, lo realizamos de la siguiente manera. Inicialmente se calcularon primero los valores de las especies presentes en el estrato 1, en el estrato 2
las presentes en ambos estratos y las especies exclusivas en cada uno de los estratos. Estos valores son necesarios para el cálculo de cada uno de estos eh, índices de biodiversidad beta. Bueno, en cuanto al análisis y qué es un índice beta, podemos encontrarlo acá. Y la finalidad de este tipo de índices va a visualizar el grado de recambio de especies, teniendo en cuenta proporciones de diferencias entre comunidades. Esto se puede calcular mediante índices que indican tanto la similitud como la disimilitud entre los dos. ¿Listo? Inicialmente se calculó la similitud de Jacquard. Posteriormente se calculó la similitud de Sorensen. En cuanto a la similitud de Jacquard, nos dio un valor de 0.19. Este es un valor bajo, ya que estos índices van de un rango de 0 a 1. Entonces, esto es un valor bajo con respecto al valor que da. La similitud de Sorensen dio un valor de 0.32. Aunque un poco mayor, sigue siendo muy baja con respecto al valor anterior. La similitud de Sorensen cuantitativa nos dio un valor de 0.22, también sigue siendo bajo. El índice de Socalis-Next nos dio un valor de 0.10, también es bajo. El índice de Brown-Blocker también nos dio un valor de 0.27, sigue siendo bajo. El índice de Ocheat-Barkman nos dio 0.31, un poco más alto que los otros, pero sigue siendo bajo. Y finalmente el índice de Morishita-Horn dio un valor de 0.22,98. En cuanto a los valores para calcularlos, se realizó lo mismo. Se utilizaron A, B y C, los valores exclusivos y los valores totales de las especies en cada uno de los estratos. Esto posteriormente, acá hay una tabla con los valores resumen de todos los índices y pues una comparación de todos. Con respecto al análisis y a los valores que nos dieron, la semejanza ser baja indica que podría representar unidades distintas. Esto porque, ya que son números considerablemente bajos entre las comparaciones que se realizaron. Y muchos de estos sitios de referencia dentro de un área extensa se podrían esperar que ciertas subáreas parezcan definidas por los patrones de similitud. Adicionalmente, la tolerancia a los disturbios en cuanto a los árboles varía mucho. Esto podría indicar que los lugares con más concurrencia por personas pues tienen plantas más pequeñas o plantas diferentes a los lugares donde hay menos cantidad de personas circulando. Como último índice de biodiversidad tenemos el índice gamma, que el índice gamma básicamente trata de tener en cuenta la riqueza, es decir, la cantidad de especies, con el grado de diferenciación o similitud de estas. Es decir, tiene en cuenta tanto los componentes de alfa como los componentes de beta en una región, en una zona de estudio o en un espacio dimensional en específico. Este índice de gamma se calculó mediante tres métodos. El primer método es el cálculo basado en la riqueza de especies, que pues como se muestra acá en el Excel, se utilizaron estas fórmulas y el índice de gamma pues dio este resultado. Pero lo importante aquí es que el índice alfa dio 50.55% y el índice beta dio 49.45%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ambos índices dan casi 50, es decir, que la cantidad de especies o la riqueza está en equilibrio con la diversidad entre comunidades, pues para la Cediver. El segundo cálculo está basado en el índice Shannon. Hay que recordar que el índice Shannon refleja la relación entre la riqueza y la distribución de sus abundancias, es decir, combina la cantidad de especies con la distribución que éstas tienen alrededor de la región. Como se muestra acá en el Excel, pues se calculó mediante estas fórmulas y pues lo importante acá es que dio 3.68. ¿Qué quiere decir ese 3.68? Quiere decir que la estructura entre estas comunidades es relativamente heterogénea con ciertas diferencias. Y también se podría decir, con base a este índice, que esta región ofrece condiciones favorables para la coexistencia de múltiples especies. Como último método está el cálculo basado en el índice Simpson, que el índice Simpson, como sabemos, indica la dominancia de una especie, es decir, agarro dos individuos y la probabilidad de que esos dos individuos sean de esa misma especie. Bueno, como podemos observar acá en el Excel, el índice gamma con base a este índice dio 0.97, muy cercano a 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las especies
tienen una falta de dominancia que las hace parecidas entre sí. Es decir, hay una gran cantidad de especies en la sede de vivero, pero que estas pues conviven de manera buena debido a la intervención que estas han tenido. También es pues poco probable que dos individuos escogidos al azar sean de la misma especie. Bueno, el análisis ecológico al que llegamos para el índice gamma básicamente sugiere, muy resumidamente, es que hay una combinación conveniente entre especies nativas y especies invasoras. Lo que decía anteriormente, hubo como una intervención humana para que esta cantidad de especies pudiera convivir entre sí. Sin embargo, pues esto a largo plazo puede ser o puede afectar a las especies endémicas, es decir, a las especies nativas, ya que pues las especies invasoras pues pueden modificar el suelo, pueden cambiar la estructura como tal, haciendo que las especies endémicas no crezcan de una manera tan rápida o tan efectiva como se ha visto en los últimos años. Bueno, en cuanto al análisis de alfa, beta y gamma, los índices calculados en este trabajo, inicialmente analizamos dos estratos por separado para el índice alfa. Acá se sintetiza en la alta diversidad presente en cada uno de los estratos. Sin embargo, el estrato 1, al ser un área mayor tamaño y clasificada por nosotros, por su alta densidad de árboles, da la posibilidad de tener mayor variedad de especies. Además, al contener las zonas en las que menos hay intervención humana, esto implica una mayor cantidad de crecimiento y menor afectación en cuanto al humano se requiere. En cuanto al estrato 2, que igualmente tiene una gran variedad de especies, pero con una mayor cantidad de personas haciendo uso de estas zonas, provoca que la fauna no esté presente allí, o que incluso que las especies estén aquí sean especies de jardinería sembradas por nosotros, incluso que funcionan de forma solamente estética para el recinto, y no especies endémicas que funcionan para tipificar el ecosistema. Esto lo confirmamos con la hipótesis nula que nos indica que la población de ambos estratos son diferentes entre sí. En cuanto al análisis de los resultados obtenidos en el índice beta, inicialmente se tienen las principales hipótesis con las que se pueden llegar a explicar las cosas de diversidad beta, las cuales son: uno, la comparación de especies es uniforme sobre el área grande, por lo que la diversidad beta es nula. 2, la composición de especies fluctúa aleatoriamente de forma autocorrelacionada, dada la capacidad de dispersión de las especies, dispersión histórica. 3, la distribución de las especies está relacionada con las condiciones ambientales debido al control ambiental. Esto lo pueden encontrar en la bibliografía. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede considerar que posiblemente, las especies entre los dos estratos tienen una baja capacidad de dispersión entre sí. Probablemente esto causado principalmente por la exclusión competitiva, la cual describe una situación en la que dos especies no pueden coexistir sin que compitan por los recursos. Asimismo, es posible que la zona en la que se encuentren los dos estratos se encuentre una diferenciación en la composición, lo que implica la presencia de barreras o patrones. Esto debido a los caminos o la carretera que cruza por la mitad de los estratos. Adicionalmente, a escala regional se ha encontrado que el recambio es el factor más importante de la disimilitud entre los dos lugares. Lo anterior debido a la carretera que cruza por la mitad de la zona, lo que dije anteriormente, la avenida circunvalar, y los caminos de circulación de personas, ya que estos presentan y dan límite y generan límites en los dos lugares, causados por la presencia humana. Por último, en cuanto a los resultados de gamma, el cual fue hallado por medio de tres métodos, en donde el primer método, cálculo basado en la riqueza de especies, indicó que las especies arbóreas que hay en la sede están ubicadas de manera diversa y no uniforme a lo largo de esta. El segundo y el tercer método, cálculo basado en el índice de Shannon y el cálculo basado en el de Simpson, sugieren que la ecología en vivero está balanceada, es decir, hay una alta riqueza de especies nativas invasoras alrededor de la sede donde nos encontramos. La sede se encuentra ubicada en el Cerro de Guadalupe, en los cerros orientales de Bogotá. Esta es un área con alta intervención humana, hay que recalcar eso, pero con abundantes ambientes naturales que favorecen su alta diversidad. Al existir una riqueza alta, es posible que existan competencias de especies invasoras que las especies más por las especies invasoras que las nativas, lo que puede afectar a las especies endémicas de la zona afectándolas a largo plazo.